Buen día a todos. Hoy vamos a trabajar sobre un personaje que en la historia no pasó desapercibido. Hoy vamos a hablar sobre Sócrates. Y les parecerá raro que hoy tengamos elementos totalmente distintos a una clase de filosofía. Sin embargo, les puedo asegurar que tienen mucha relación. Vamos a empezar primero, ¿en qué contexto vivió Sócrates? Y en ese contexto vamos a entender el porqué de nuestros elementos de gimnasia y de música. La educación ateniense se caracterizó por ser una educación completa, una educación que no solamente formaba, ¿sí?, a nivel intelectual, sino que formaban parte los elementos gimnásticos y los elementos musicales. La gimnasia servía para poder dominar el cuerpo, para tener un control. Obviamente que servía también para participar de las Olimpiadas, que eran muy importantes en su época, y tenían un peso trascendental. De hecho, Platón fue uno de los ganadores. Pero también era una formación para las futuras guerras, ¿no? Para la futura formación militar. Tenía un peso importante la gimnasia, no tanto como en Esparta, pero era fundamental. Por otro lado, la música tenía un peso también importante porque con ella se lograba dominar el alma, dominar las pasiones. Era una forma de endulzar a esa entidad que habita dentro nuestro. Por lo tanto, la educación ateniense era una formación perfecta, no solamente en conocimientos, sino que también en el cuerpo, el dominio, y en el alma, ¿sí?, con aquello que realmente era lo importante. Sócrates se encuentra en este momento de educación, en una época en la cual se conoce como la época dorada de Atenas, ¿sí? Ya pasó la guerra contra los persas, comienza ahora la época de esplendor con Pericles, donde se desarrolla la democracia, se desarrolla la literatura, se desarrolla la poesía, la arquitectura, una época de esplendor. Como todo momento de esplendor, también viene su época de decadencia. Sócrates atraviesa dos guerras, contra los persas y contra Esparta, que va a ser la que lo va a complicar bastante. Pero como dijimos también en la clase anterior, Sócrates se encuentra enfrentado con una clase de educadores que empiezan a surgir en este momento, los sofistas. Ya trabajamos sobre todo esto, por lo tanto vamos a nombrarlos y vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿quién fue Sócrates? ¿Qué importancia tiene Sócrates en nuestra vida? ¿Por qué fue un hito tan importante en la filosofía? Hablar de Sócrates primero es hablar, vamos a hacer una relación con Jesús. ¿En qué sentido? Es estudiar a los mismos personajes. No porque plantearan lo mismo, sino porque hay elementos que uno llega a hacer una relación muy parecida. Tanto Jesús como Sócrates, si bien vivieron en épocas distintas, ninguno de los dos escribió nada. Por lo tanto, todo lo que sabemos de Sócrates es en base fundamentalmente de su discípulo preferido, o su discípulo más enamorado de él, que escribió más de 30 libros, y el personaje principal siempre fue Sócrates. Por lo tanto, todo lo que sabemos de Sócrates es en base a Platón. Existen otros que también escribieron, inclusive en Aristóteles hay anécdotas, pero la realidad es que la base fundamental de lo que sabemos de Sócrates es en base a Platón. ¿Sí? Con Jesús pasa lo mismo, Jesús nunca escribió, pero lo que sabemos de Jesús es en base a sus discípulos y el Evangelio. Otro paralelismo que pueden existir es que Jesús presentaba un dominio sobre su cuerpo que era de asombrarse. Se va al desierto hasta 40 días, ¿sí?, sin comer, sin tener ningún tipo de problema, un dominio fundamental sobre su cuerpo. Tiene tentaciones, sin embargo, él decide dejar de lado y mantenerse fiel en esa oración. Sócrates nos presenta a Platón, que es también un loco lindo de esos, ¿no? Va a una guerra y en medio de la guerra se queda contemplando el arte de la guerra sin miedo a que lo maten. Va caminando y ve en la puerta de un templo la frase "conócete a ti mismo", y se queda parado
contemplando y analizando esa frase. No por minutos, por días. Entonces uno admira, ¿sí? Si es que fue así, esta postura de este filósofo que realmente es para resaltar, ¿no? En un banquete están todos embriagados, tomando, hablando. El único que termina el banquete se para, va, ¿sí? Un poco salteando a los comensales, ¿no? A los que estaban participando de ese banquete, que terminaban todos embriagados, dormidos, producto del alcohol, de los excesos de comida, también seguramente de alguna sustancia alucinógena de la época, ¿no? Sin embargo, Sócrates sale victorioso, diciendo, bueno, acá no pasa nada, yo tengo que seguir filosofando. ¿Y por qué tiene esta postura? Justamente él plantea que tiene un dominio sobre su cuerpo que lo logró a base de la filosofía. Hablar de Sócrates es hablar de un filósofo enamorado de esa filosofía, enamorado de esa postura de querer interrogar más. Hay un filósofo que lo denomina como era una mosca de verano, ¿no? Una mosca en el verano, esa mosca que te rodea, que te molesta, que no te deja comer, que no te deja hacer nada. Sócrates era esa mosca justamente. Una muy buena definición, porque Sócrates se caracterizaba por interrogar, por cuestionar, por ir en la calle, ir por la calle, despreocupado, descalzo, despreocupado de lo material, quizás un poco eh, con la ropa sucio, quizás sin cuidados, ¿no? Y que esto lleva para pensar, parece una pavada, pero para los griegos la estética era fundamental. La estética era sinónimo del cómo eras vos. Lo bello era bueno, lo no tan bello, lo feo, era sinónimo de lo malo, ¿no? Y imagínense que era tan importante la estética que hasta los generales, como Pericles, se preocupaban por aparentar y caer bien, ¿no? Se dice que Pericles tenía la cara alargada y por eso era común verlo con el yelmo en la cabeza, con una especie de casco, para contrarrestar ese efecto de cara alargada. Sin embargo, Sócrates lo vemos como lo que nos cuentan, es que era petizo, tenía un exceso de peso, por lo tanto la gimnasia era importante, pero se ve que él mucho no la practicaba, aparte de la edad avanzada que él tenía. La ropa era bastante desastroso. Y según lo que nos cuentan Platón, es que él se preocupaba por salir a la calle, por cuestionar. Y bueno, la que trabajaba y la que mantenía la casa era su mujer Xántica, ¿no? De acá que era conocida como una mujer de muy mal humor, pero si nos ponemos a pensar, Sócrates tenía 3 hijos, acá se diferencia con Jesús quizás, ¿no? Eh, Tenía 3 hijos, él preocupado por salir a cuestionar y a filosofar, y la mujer era la que tenía que trabajar, cuidar a los hijos, hacer todas las cosas. Se la conoce como una mujer de carácter fuerte, como una mujer malhumorada, se la suele nombrar muchas veces, ¿no? Pero también es entendible, quizás con una mirada más contemporánea podemos decir, y Sócrates era bastante vaguito, ¿no? Como que se aprovechó mucho de su mujer. Pero más allá de eso, lo que sabemos de Sócrates es que él se dirigía a un poeta, a un político, a un artesano, a un esclavo, y le preguntaba, desde cuestiones cotidianas como qué es el amor, o cuestiones mucho más profundas sobre el arte que cada uno producía. En el Laques, sí, el libro El Laques, le pregunta a un general qué es la valentía. Y están varias hojas del libro, no sé cuántas hojas tendrá, pero más de 150 seguro, trabajando, cuestionando sobre qué es la valentía. Sócrates tiene esto de hacerte mover la estantería, ¿no? Acerca de lo establecido, acerca de lo que uno cree que es lo seguro. ¿Sí? Si hoy en día nos preguntamos qué es el amor, más allá de si uno está enamorado o no, si uno está conociendo a alguien, seguramente va a ser una pregunta que nos va a llevar mucho tiempo. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? La verdad que son cosas que uno cotidianamente trabaja, pero cuando nos ponemos a pensar,
no sé si tendremos una respuesta unánime. Inclusive yo puedo tener mi postura bien definida, pero quizás cuestiono a alguien o me siento a hablar con alguien y puede que sea muy diferente, ¿no? Sócrates se caracteriza por ser este personaje que cuestiona, que interroga, pero que no se queda con esa respuesta, sino que intenta buscarle la vuelta y hacerte ver en qué consiste tu error. ¿Sí? Por un lado está la ironía socrática, y por otro la refutación, ¿no? Esto de hacerte ver, demostrarte que no estás en lo cierto y quizás tirarte algún comentario irónico como para intentar construir juntos un nuevo conocimiento. Obviamente que un personaje que cuestiona a políticos, a jueces, a hombres ricos, a hombres libres, a sofistas, a poetas, va a ser admirado por muchos seguidores, pero también va a ser cuestionado. Y estos cuestionamientos es lo que empieza a gestar justamente el enojo y el odio hacia Sócrates. Sócrates va a ser condenado en un juicio que él va a ser, que él va a sufrir, ¿no? En su contra. Ese juicio lo podemos conocer en lo que es la apología de Sócrates, en el cual Platón va contando, ¿sí? Cómo es en especie de... Casi todos son diálogos, ¿no? Pero la apología de Sócrates es casi un monólogo, una defensa de Sócrates de por qué él no tiene que ser condenado. Y en todos estos libros, en el Fedón, en la Apología, Sócrates intenta demostrarnos que el ser humano en sí está conformado por cuerpo y por alma, y que lo principal en esta educación que vamos recibiendo es que tengamos y hagamos hincapié en lo que es el alma. Aquel ser que está encadenada, que está encarcelada en esa cosa peligrosa que es el cuerpo, ¿no? Por eso él va a decir que no hay que tenerle miedo a la muerte. Ojo, tampoco hay que buscarla. Una cosa es la muerte y otra cosa es el suicidio. Él va a decir la muerte, cuando llega, va a llegar, pero lo importante es que cuando llegue nos encuentre preparado, con un alma bastante purificada, encaminada hacia lo que es la búsqueda del bien, la perfección. Otro paralelismo con Jesús quizás, ¿no? En esto Sócrates va a decir que el juicio a él le parece, lo acusan de corromper a los jóvenes, de traer nuevas divinidades. Le va a decir la verdad que me parece una mentira, todo esto es cualquier cosa, pero bueno, me quieren condenar, acá estoy. ¿Sí? A mí me tendrían que premiar, va a decir él, pero si ustedes quieren condenarme, bueno, ustedes no supieron apreciar lo que realmente hacía bien al espíritu ateniense. Sócrates va a sostener, al igual que Platón, que la democracia no es un elemento político, no es un sistema político bueno. Hay que entender la época, ¿no? Ellos van a plantear que la democracia en ese momento, que era directa, levantando la mano en la asamblea, no siempre se vota bien, porque muchas personas votan por imitación, ¿sí? De otros. Entonces es un sistema bastante peligroso. Y justamente con los sofistas, sobre todo, aquellos preocupados por hablar bien, por convencer, y acá está el error, acá está el problema, acá está el germen de la decadencia ateniense. Si solamente me preocupo por convencer, ¿sí? Y en ese convencimiento convenzo sobre cosas peligrosas, sobre cosas que perjudican, acá viene el problema que va a traer a futuro, ¿no? Sócrates va a decir, y va a ser un convencido, de que el que tiene que filosofar, el que tiene que gobernar, perdón, va a ser el filósofo. Y no tiene que gobernar el filósofo porque él sea filósofo, sino que tiene que gobernar el filósofo porque es aquel que logró dominar el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Aquel que no tenga necesidad de buscar cosas materiales, sino el bien en común. Sócrates va a ser condenado a beber la cicuta. Hay una especie de juicio justo cuando él es condenado, lo encarcelan.
hay una especie de celebridad que se da en Atenas, ¿sí? El tema es que él está casi 2 meses esperando la sentencia porque en esos días no se lo pueden, no se pueden matar a personas, porque es una época de sacrificios para Dionisos, ¿no? Para celebrar perdón, a Apolo. Dije, es como el River Boca, Dioniso de Apolo, y nombré el contrario. Para celebrar a Apolo. Y sin embargo, bueno, le dicen que no lo van a matar, que cuando vuelva a un barco que llevaba sacrificios a personas, ¿no? A otra isla, recién ahí lo van a poder matar. Está como 2 meses Sócrates esperando que lo maten. Y en esa época, esos 2 meses que tiene de changüí, por decirlo de una manera, tiene la visita de sus discípulos, de Xántipa, también su mujer. Y bueno, ahí siguen hablando sobre lo que es el alma, sobre lo que es la vida, sobre lo que es la filosofía. Una de sus últimas frases, la última frase en sí, porque según nos cuenta en el Fedón y en la Apología, el veneno va subiendo, ¿sí? Empieza de los pies y va subiendo hasta que llega al corazón y lo mata. No antes aprovechan para hablar mucho de filosofía, ¿no? Pero cuando está por morir, Sócrates va a decir, le debemos un gallo a Esculapio. Como la novela que hubo hace un tiempito atrás, ¿no? Le debemos un gallo a Esculapio. Y muere. Y deja de repente ese, ¿qué quiso decir? ¿A qué se refiere? Con esta frase, a mí particularmente, me gustó la explicación en la cual Sócrates hace una relación entre filosofía y medicina. Esculapio es el hijo, es el hijo de Apolo, ¿sí? El dios de la medicina, y justamente le debemos un gallo, le debemos un tributo, en algunas traducciones va a decir, le debemos un tributo a la medicina. Así como la medicina cura el cuerpo, la filosofía tiene que curar el alma, y ambas tienen que ir de la mano para poder ayudar a la esencia del ser humano. Para ir terminando acá, para no aburrirlos, es importante, más allá de lo que haya dicho o no haya dicho Sócrates, porque todo lo que sabemos es en base a Platón, sería importante tomar esta postura de un filósofo crítico, de un ser humano crítico, de un ser humano que piense, que se cuestione, que analice, que no coincida, que busque, ¿sí? Que busque una verdad, pero no para ir peleando por el mundo, sino para poder buscar el porqué de cada cosa. En una época en donde estamos, no me refiero solamente a nuestro país, pero en una época donde estamos bastante rutinarios, actuando porque sí, sería importante parar un poco y empezar a cuestionar el porqué, qué es lo que queremos. Los filósofos, recuerden, anteriores a Sócrates, los presocráticos o filósofos naturalistas, explicaban el origen del mundo, explicaban el por qué se creó el mundo, el cómo se creó el mundo, qué elemento estaba para la creación del mundo. A partir de Sócrates comienza el para qué. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi función en el mundo? ¿Sé qué es lo que quiero de mí en un futuro? Sería importante tomar esta postura de Sócrates. El saber qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a proyectar de nosotros. ¿Sí? Porque no tiene sentido saber cómo se creó el mundo si no sabemos cuál es tu función en el mundo. Espero que no se hayan aburrido. Sería importante que trabajemos esta postura de Sócrates del conócete a ti mismo. Porque una vez que nos conozcamos vamos a saber y a entender muchas cosas de la vida. Los dejo hasta acá, les mando un abrazo, a cuidarse y nos vemos en la próxima.